Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Esta es la última clase de este trimestre. Eh, si Dios nos permite, pues estaremos iniciando otro trimestre más de esta carta, que espero yo ir avanzando un poco más para ir culminando la carta. Bien, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendito seas porque hasta este día tú has cuidado de nosotros. Nos has dado de tu paz, nos has dado, Señor, de tu gracia. Y Señor, ¿qué tenemos que ofrecerte? Solo nuestro corazón. Que Señor, tú lo quieres voluntariamente para nosotros, para ti. Lo quieres voluntariamente para ti, Señor, y rogamos de tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Clase número 12 de la materia La Epístola a los Romanos. En el trimestre número 8 general, trimestre número 3 de esta materia. Bien, estamos en el capítulo número 12. Ya entramos en el capítulo número 12. Pues ya, gracias a Dios, ya vamos más allá, más de la mitad de la carta. Entonces vamos a continuar estudiando. Bien, voy a dar una introducción a este capítulo. ¿Ok? El capítulo 12 es la puerta a la vida cristiana práctica. Es decir, la carta podemos dividirla en dos. Del 1 al 11, doctrina, enseñanza, información. Del 12 en adelante, la mayoría de los capítulos son la vida práctica. ¿Ok? Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana es sí adoctrinarnos, pero por otro lado, tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que sabemos. Bien. Por lo tanto, contienen tanto secciones doctrinales como de aplicación a la vida diaria, casi la mayoría de las cartas de Pablo. El tener teología sin tener un estilo de vida acorde no proviene de Dios, hermano. O sea, mucha gente sabe Biblia, pero no sabe vivir conforme a la Biblia. ¿Ok? Juan capítulo 13, verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? Si sabemos estas cosas, bienaventurados seremos si las hiciéremos. Entonces, los versículos 1 y 2 que vamos a empezar a estudiar forman una introducción a toda la sección práctica en base a la vida guiada por el Espíritu Santo. Es decir, el versículo 1 y 2 es como un resumen de todo lo que ya vimos en los anteriores capítulos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si podemos dividir el punto de Romanos en algo temático, podemos dividir esto en tres partes que son muy puntuales de ver y de priorizar. Número 1, en el capítulo 5, versículo 1, se entró el tema de la justificación. En el capítulo 8 entramos en el tema de la relación de ahora del creyente justificado. Pero ahora en el capítulo 12 vamos a entrar ahora al tema de la justificación y la santificación práctica. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra misericordia significa una compasión. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cómo podemos traducir este punto de las misericordias de Dios? Bueno, tiene que ver, hermanos, tiene que ver con todos los dones, la gracia y precisamente la salvación de la cual hemos estado hablando. También tiene que ver, hermanos, con la forma en que Dios justificó al hombre que merecía ser castigado. La misericordia tiene que ver con la forma de tratar Dios el pecado y la conducta del ser humano. Al ver el sacrificio de Cristo, al haberlo entendido de una manera muy clara, eso debe impulsarnos a algo más grande, y es a vivir para Dios en santidad. ¿Ok? Por eso dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Aquí la palabra presentar viene de la palabra griega paristemi, que significa exhibir o estar junto a. ¿Okay? Estar junto a.
La palabra griega hace referencia a lo que nos vamos a dedicar en nuestra vida cristiana. Hace referencia a lo que un sacerdote hace con una ofrenda, ya que cuando es puesta en el altar no podía llegar a alguien y decir, oye, sabes que ya no quiero, devuélvemela, porque ya puesta en el altar era totalmente de Dios, no había regreso. Entonces, la idea que Pablo está presentando aquí es que no es que nosotros nos subamos a un altar y ahí nos quememos vivos, ¿no? Sino más bien lo que está diciendo es que ahora nosotros, la vida cristiana depende de muchas decisiones que requieren sacrificio, hermanos. Pablo lo pone en diferentes esferas o diferentes ejemplos. Por decir, con un boxeador, cuando dice de esta manera lucho, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, él pone allí un ejemplo de alguien que está en la milicia, y alguien que está en la milicia, si no está bien preparado, seguro en el campo de batalla va a morir. Pone otro ejemplo, cuando está hablando a Timoteo, y le dice que un buen soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida. Y está poniendo ahí un soldado. O cuando dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, está hablando de un atleta. Entonces, ¿qué características tienen estas partes? Bueno, tienen características de que se requiere disciplina. ¿Ok? ¿Qué cosa es disciplina? Bueno, es llevar un orden en muchas cosas. Orden alimenticio, orden de sueño, orden de estudio, orden de entrenamiento. O sea, debemos tener varios orden, ¿ok? Y la vida cristiana tiene algo similar, hermanos. Y es que una persona que tiene un desorden de estudio bíblico no va a crecer muy rápido. ¿Ok? No va a crecer muy rápido. Debemos adquirir disciplina. O sea, entonces, en todo se requiere disciplina, hermanos. Hasta para hacer un video como estos requiere disciplina. ¿Por qué? Porque pues tienes que darte tu tiempo, tienes que prepararte, tienes que preparar todo lo que vas a hacer para presentar algo. Y lo mismo pasa en la vida cristiana de, por decir, una familia. La familia, cuando cada quien lleva la vida como quiere y cada quien toma decisiones como bien le parece, y los hijos andan por allá y el papá anda por acá, y generalmente muchas familias llevan así su familia, llevan así su vida familiar. Eso va a ocasionar, hermanos, que venga un problema. ¿Por qué? Porque la falta de disciplina va a hacer que muchas cosas estén en desorden y que las dejes pasar y que a lo mejor así funcionen. Es como aquel auto que tú le estás oyendo un sonidito, ¿no? Que tiene algo que se le escucha, pero no le das tanta importancia. Y entonces eso va a ocasionar, hermanos, eso va a ocasionar que tal vez ese problemita que pudo haberse solucionado con tal vez poco dinero se vuelve un problemón. ¿Ok? Y entonces esa falta de orden de tal vez no llevarlo a su chequeo mensual, un cambio de aceite cada 20,000 kilómetros, cosas así, van a hacer, hermanos, que a lo mejor el arreglo o el mantenimiento de tu coche sea más alto. Entonces, hermanos, la disciplina no solamente tiene que ver con tal vez con que nos regañen. Tú puedes adquirir disciplina a base de entender varios principios que se deben llevar a cabo en tu vida. ¿Para qué? Para que te vaya de una mejor manera. Eso es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana es una lucha constante, es una lucha que debe dominar en varios casos, ¿ok? Entonces, también el cristiano debe saber comer, también el cristiano debe saber dormir, también el cristiano debe saber ejercitarse, también el cristiano debe saber cuándo estudiar, también el cristiano debe saber cuándo debe salir de vacaciones, también el cristiano debe saber cuándo es que su esposa lo necesita o cuándo es que su esposo lo necesita, también el cristiano debe saber el tipo de disciplina que sus hijos deben de empezar a adquirir a medida que van creciendo. O sea, toda esa parte, hermanos, es la vida cristiana. O sea, no solamente la vida cristiana es ir a la iglesia, o sea, es parte, y también eso requiere disciplina, hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez yo entiendo que tal vez tú el domingo es el único día que descansas.
es el único día que descansas, es el único día que tú quisieras no salir de tu casa ese día, ¿no? O sea, simplemente te guardas, quieres dormir, quieres, no sé, preparar algo fuera de lo común, ¿verdad? Como dicen muchos, romper la rutina. Pero hermanos, eso también requieres disciplina para orar, requieres disciplina para leer, requieres disciplina para meditar en la palabra de Dios. O sea, muchas cosas requieren disciplina, no venimos con eso. Ok, no venimos con eso, no nacemos con eso. Por eso la gente en el mundo admira a gente que ha logrado más, un objetivo más alto que lo normal. ¿Por qué? No es porque sean superhumanos o porque tengan mejores genes que tú o que yo, sino más bien es porque la disciplina ha imperado en sus vidas y esa disciplina los ha llevado un escalón más arriba. ¿Ok? Entonces, hermanos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo implica que la vida cristiana tiene que ver con un esfuerzo. ¿Ok? Ojo, estoy hablando de que ya estamos en la salvación, ¿ok? Ya estamos, no estamos haciendo un esfuerzo por salvarnos. Ya estamos en la salvación. Pero ahora viene otra etapa. ¿Cuál es la etapa? La etapa de vivir para Dios. Y eso requiere un esfuerzo. ¿Ok? Y tiene mucho que ver, hermanos, en qué punto tú y yo nos ejercitamos. Apenas yo escucho a una persona que dice, que me dijo, pastor, dígame qué debo de hacer, porque pues yo la verdad he vivido mucho tiempo desde mi juventud. O sea, yo he bebido desde casi los 10 años hasta este momento, que yo ya soy una persona adulta, ya tiene una esposa, ya tiene varios hijos y no puedo dejar la bebida, y es algo que de verdad yo no quiero seguir viviendo así. Y entonces hermanos, yo le dije, mira, la única solución es Cristo. Pero te voy a decir algo, esa lucha va a ser muy constante, pero con Cristo no vas a estar solo. ¿Por qué, hermanos? Porque va a ser muy constante, porque se ha ejercitado mucho en eso. Sus miembros ya tienen ese reflejo, vamos a ponerlo así, hermanos, de que necesitan el alcohol, necesitan olerlo, necesitan verlo, ¿ok? O sea, hermanos, cuando tú ejercitas tu cuerpo en cualquier disciplina, como que tus músculos se le llama memoria de entrenamiento. Tus músculos empiezan a ponerse de tal manera cuando saben que vas a entrenar. ¿Ok? Y entonces te da una mayor elasticidad, una mayor resistencia, te da una mayor eficiencia en varias cosas. Lo mismo pasa con los miembros con respecto a los vicios. El cuerpo se empieza a entrenar. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que va a ser sometido a muchas cosas que no son normales. ¿Ok? Entonces por eso el hombre dice, es que no lo puedo dejar, y lo que pasa es que ha entrenado tanto el cuerpo en esa parte que el cuerpo ya te lo requiere. Entonces yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? Eh, Tú vas a tener que luchar mucho, pero con Cristo tú no vas a estar solo. O sea, en tus fuerzas no vas a poder. ¿Por qué? Pues porque has entrenado mucho esa parte. Y tu cuerpo te va a requerir eso, te va a decir que lo necesita. ¿Ok? Entonces, la vida cristiana es eso. Mira, Corintios 9:26. Dice eso, dice esto. Así que yo de esta manera corro, el versículo que le citaba. No como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Aquí da dos ejemplos, un boxeador y un atleta, ¿no? Un atleta de atletismo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Ahorita no recuerdo cómo se llama este atleta. Eh, Déjeme rápido lo busco aquí, hermanos. Ese atleta que eh, que fue un hombre de ciclismo, eh, que ganó varios ok,
sustancias prohibidas. Se llama Lance Armstrong. Lance Armstrong ganó lo que se le llama el Tour de France. El Tour de France es una competición de ciclismo donde tienes que pasar diferentes etapas con diferentes tipos de climas y diferentes tipos de suelo. Y Lance Armstrong ganó ese Tour de France 3 veces consecutivas. Después, hermanos, se descubrió que él utilizó sustancias prohibidas para tener un mayor rendimiento. ¿Ok? Sustancias que hacen que el cuerpo humano tenga mayor resistencia al calor, que tenga mayor resistencia a las inclemencias, que tengas una mayor saturación de oxígeno, cosas así, por decir cosas como la testosterona, los corticosteroides, tenemos allí el clenbuterol, o sea, cosas así que él utilizó para poder resistir y poder ser uno de los campeones del mundo. Fue reconocido en el mundo mucho tiempo. Pero lo que dice este versículo, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser que eliminado. Eso fue lo que pasó con Lance Armstrong. ¿Qué fue lo que pasó? Le quitaron sus premios por haber incurrido en una falta. O sea, como que era heraldo, pero él mismo vino a ser eliminado en el sentido de que se le descubrió. Que hizo esta clase de trampas, ¿ok? Lo mismo pasa en la vida cristiana, hermanos. Si muchas veces nosotros no nos ponemos en un punto de que estemos luchando de una manera o llevando la vida cristiana en una manera de disciplina, hermanos, muchas de las cosas que tal vez sabemos que debemos hacer nos van a llevar al fracaso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del cuerpo también hablamos de cosas en las cuales estamos luchando todos los días. Esos deseos, esos pensamientos, debemos someterlos a la palabra de Dios, pero esto debe ser voluntario, ya que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Por eso dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Vean, ese punto de presentar, hermanos, tiene que ver con la voluntad, que presentéis. O sea, es algo que debe de ser de nosotros, del yo, ¿ok? No debe de ser algo que me están obligando, ¿no, hermanos? O sea, que nosotros debemos entender que la vida cristiana depende mucho de nuestra sumisión a Cristo, pero debe ser algo voluntario, ¿ok? En sacrificio vivo, ¿ok? ¿Cómo debemos presentar esto? Como en sacrificio. La palabra sacrificio significa algo que es un acto o la víctima, ¿ok? Viene de una palabra griega un poquito más de la raíz, significa inmolado. Inmolar significa golpear, significa llevar a la muerte. Aquí parece que Dios quiere que haya muerte humana, pero esa no es la idea. La idea es dedicarnos al servicio de Dios. Ahora, todos podemos servir a Dios, ¿ok? Sí, de poder podemos. Sin embargo, no todos los servicios Dios los acepta. Ese es el punto. Ya que el sacrificio voluntario debe ser en los términos de Dios, no en mis términos. ¿Ok? No en mis términos. O sea, es decir, hermanos, el sacrificio vivo tiene que ver con, primeramente, tiene que ver con un sacrificio que debe de ser en conocimiento. Entonces, ¿qué significa sacrificio? O sea, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Significa que debe de ser algo en conciencia. O sea, debe de ser algo que tiene que ver con los lineamientos de Dios. ¿Ok? El problema del día de hoy es que se ha mezclado tanto el evangelio con muchas otras cosas que cualquier cosa piensan que es buena para Dios, ¿no? Cualquier cosa piensan que es buena para Dios. ¿Se acuerdan de Malaquías capítulo número 1? En Malaquías 1, Dios les recrimina al pueblo que ellos le llevan lo cojo, lo tuerto, lo manchado,
O sea, ya habían reducido eh, el sacrificio de Dios a algo detestable. O sea, pues ya lo que encuentres, eso es lo que le llevamos a Dios. Y no. Un sacrificio vivo tiene que ser algo que está en conciencia. Es decir, yo le voy a dar esto a Dios, ¿por qué razón? Ah, bueno, le voy a dar esto a Dios por esto y esto y esto. Yo me voy a someter, porque el sacrificio vivo tiene que ver no con las cosas, o sea, no con las cosas que tú tal vez tengas, como tu casa, tu coche, tus hijos. No, no, no. Tiene que ver con tu persona. Entonces, eh, el sacrificio vivo tiene que ser que algo que yo voy a dar a conciencia. ¿Cómo es esto? Bueno, tiene que ver con conocimiento. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Por eso existe el libro de Levítico, hermanos. El libro de Levítico, como su nombre lo dice, es un libro que da las normas a los sacerdotes levíticos. Y si Dios se molestó, lo digo así, parafraseando, si Dios se molestó en dar todas esas instrucciones para que el pueblo estuviese totalmente eh, consciente de lo que Dios pedía sin equivocación, ¿qué nos hace pensar a nosotros, hermanos, que podemos darle a Dios lo que se nos antoje? Y no me refiero a dinero, ¿ok? No me estoy refiriendo a dinero, porque ahí es otra cosa. Yo me estoy refiriendo a nuestra vida, a nuestro tiempo, a lo que somos. Muchas veces le estamos dando a Dios lo que nos sobra. Y otra vez, no me refiero a dinero. O sea, no me refiero que lo que sobra es que el cambio, ¿no? O sea, vas a la tienda, cambias uno de 200 y te compraste, no sé, un agua. Y llegas a la congregación y das todo el cambio del de a 200 y dicen, es que Dios dio lo que le sobra. No, no se refiere a eso y no me refiero a eso. ¿Cómo es darle a Dios lo que te sobra? Que lo haces simplemente para que no digan. Por cubrir un requisito. Muchos toman el instituto como algo, como algo que les sobra. O sea, como muchos toman el instituto por cumplir un requisito, pero no porque de verdad sepan que necesitan entrenar, espiritualmente hablando, para el día malo. No lo saben, no lo creen, no están conscientes. O sea, muchos estudian el instituto porque no están conscientes de lo que implica. Entonces, un sacrificio vivo tiene que ver, hermanos, eh, con las cosas que Dios nos ha pedido. O sea, tú no puedes llegar con Dios a entregarle lo que pues tú piensas que es lo conveniente porque eso a mí me gustaría. Que bueno, pero Dios no es hombre y Dios no es como tú. A Dios entrégale lo que Él te ha pedido ya. No estés inventando. ¿Qué? No estés inventando. 15:10. Vamos a ver un ejemplo de esto. De este punto. Dice allí, versículo, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso número 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. La orden que Dios le dio era que matara todo, que no dejara nada. El chiste era borrar la memoria de Amalek. Ese era el chiste. ¿Ok?
Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Ahí hay un problema, hermanos, ¿eh? ¿Quién perdonó al pueblo? ¿O lo mejor? El pueblo. No Dios, el pueblo. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque a veces somos más misericordiosos que Dios o somos más escrupulosos que Dios. En algunos casos, y a veces, hermano, eso es falta de sabiduría. ¿Ok? Eso es falta de sabiduría nuestra. Necesitamos nosotros estar bien conscientes de qué es lo que Dios detesta y nosotros debemos detestarlo. No podemos ser o más buenos que Dios o más enérgicos que Dios. Debemos estar alineados a lo que Dios dice. El pueblo se sintió más benévolo que Dios. Fíjate, el pueblo se sintió más benévolo. O sea, Dios perdona, pero Él da sentencias y Él no va a cambiar. ¿Ok? Si Dios dijo que mataran a todo, esa era la sentencia. Pero el pueblo se puso por encima de Dios. Y no solamente el pueblo, Saúl mismo se puso por encima de Dios, perdonando cosas, hermanos, perdonando cosas que no debía haber perdonado. Saúl respondió: de Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Eso de pero lo demás es según mi opinión. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que destruí? Pues lo que no me sirva. Esa fue la manera en que ellos juzgaron, cuando Dios les había dicho que mataran todo. Pero ellos juzgaron que Dios exageraba, ¿verdad? Como hoy muchos juzgan. No, es que exageran que debo de estudiar para servir. No, es que exageran con los resúmenes de mujeres. No, es que exageran que debo de asistir a tal congreso. No, es que exageran que yo debo de hacer cierta cosa. Y tú crees que tú tendrías una mejor idea. Seguimos ahí. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y Samuel le dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Es decir, lo que le está diciendo Samuel es: cuando tú iniciaste como rey, eras alguien que pensaba que no merecía tal honor, porque en Israel nunca había habido rey. Y tú decías que tú no eras digno de llevar ese nombre. Pero ahora hasta monumentos te haces. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde te perdiste, Saúl? ¿Dónde te perdiste? ¿En qué punto te perdiste? Porque antes no te creías merecedor. Y ahora parece que nadie como tú. Y Jehová te envió en misión. O sea, óyelo bien. Dios te puso como rey para hacer la voluntad de Dios, no para hacer tu voluntad. Y a veces no entendemos eso. A veces no entendemos eso, hermanos. Y pensamos que, como otra gente dice, como Dios es un caballero, pues Dios no se mete conmigo ni yo me meto con Dios. Lo cual es un completo error. Jehová te envió en una misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, ¿sabes cuál fue el motivo por el cual has desobedecido? Las cosas terrenales. Hermanos, si hay algo que impide que tú tengas una disciplina cristiana, es las cosas terrenales. Por eso dijo Pablo: ninguno que sirve al Señor se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tengas negocios en el mundo? No significa eso, sino que significa que te enredes tanto en el mundo que no tengas tiempo para Dios. No eres un buen soldado entonces. O sea, eso de que tú estés trabajando mucho para que no tengas tiempo para entrenar tu vida espiritual es un completo error que tú mismo has provocado. Tú mismo lo has provocado. ¿Por qué? Porque has pensado fuera de Dios, pensando que esa es la manera en que debes llevar tu vida. Y Saúl respondió a Samuel:
Antes he obedecido la voz de Jehová, ¿ya? O sea, a mi punto de vista, yo sí lo hice. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a todos los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le pide perdón Saúl? Al hombre y no a Dios. Ese es un típico creyente que no sabe ofrecerse en sacrificio vivo. ¿Cómo es? Quiere la aprobación de los hombres y quiere que los hombres lo reconozcan. Pero un sacrificio vivo debe entender que quien lo debe reconocer es Dios. ¿Y cómo Dios te va a reconocer? Obedece. Obedece. Dios no se complace en cuánto dinero das en el recolector. Dios no se complace porque estás donando despensas a la iglesia. Qué bueno que lo hagas. Pero la cuestión es, ¿está tu corazón con Dios? Ese es un problema que muchos tienen. ¿Cuál? Mi cuerpo sí está en la iglesia, pero mi corazón está en Egipto. El sacrificio vivo es que debemos ofrecer al Señor que murió por nosotros en nuestra disposición voluntaria al rendirle todas nuestras esperanzas, todos nuestros planes y todo lo que es valioso para mí. Todo lo que tiene importancia humana para nosotros, todo lo que nos hace sentir realizados, hay que entregárselos a Dios. Voy a contarte una historia. A mediados del siglo XVII, estamos hablando del 1650, un inglés de cierta reputación, en el 1600 a 1650, fue capturado por piratas de Argelia. Argelia es un país africano. Y convertido en esclavo. Y estando en esa condición, fundó una iglesia en Argelia. Cuando su hermano estaba a punto de liberarlo, él se rehusó, porque vio que esa libertad estorbaría la obra de Dios en la iglesia. Hoy en día existe una iglesia en Argelia que lleva el nombre en una placa y el nombre era David Livingstone. Ahora te voy a decir otra cosa. Argelia es uno de los países que ya han aprobado leyes contra los cristianos. En Argelia está permitido perseguir cristianos. Cuando ponemos la voluntad de Dios por encima de la nuestra, por encima de aquello que incluso me hace feliz en esta carne, eso es un sacrificio vivo. Pero en realidad no es un sacrificio para aquellos que de verdad han entendido el valor de su salvación. O sea, Pablo lo pone de esa manera, sacrificio vivo. Pero en realidad para uno que de verdad ama a Dios, eso no es un sacrificio. Lo hace con gozo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es el que le ha dado todo. Otra condición de ese sacrificio es la santidad. Sacrificio vivo, santo. Aquí la palabra santo significa hagio, significa algo que es consagrado, algo apartado. Bajo el antiguo pacto, el animal a presentar debía estar libre de toda clase de defecto. No podía ser tuerto, cojo, chaparrito, que tenga los testículos mayugados, con las pezuñas bien formadas, no podía ser atiborrado, es decir, no podía tener manchas, si era blanco debía ser blanco. Esa pureza física simboliza la pureza espiritual, hermanos, y moral que Dios quería del ofrendante mismo. En el Salmo 24 leemos esto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién es un limpio de manos? ¿El que se fue a lavar las manos al lavabo? ¿Que utiliza jabón escudo? ¿O palmolive? No, hermanos. Un limpio de manos es aquel que vive en un constante arrepentimiento con Dios. Es alguien que sabe que en él hay pecado aún, que tal vez ha pecado sin conciencia, ¿no? O sea, tal vez ha pecado y no se ha dado cuenta. Y ora a Dios, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, que quiere decir que no ha puesto cosas por encima de Dios, ni jurado con engaño, es decir, alguien que jura con engaño, en el caso cristiano, es aquel que cuando creyó hizo un compromiso con Dios y viene un problema y se aleja de Dios, ese ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. ¿Cómo podemos reconocer al Rey de la Gloria? El contexto lo dice. Es buscando, hermanos, las cosas celestiales y no las terrenales. Vean a Saúl. ¿A quién le pidió perdón? A Samuel. Pero él jamás se preocupó de Dios. Se preocupó por lo que pensaba Samuel, pero no se preocupó por lo que pensaba Dios de él. Y eso es un error, ¿eh? Romanos 12:1, seguimos. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra culto significa administración o adoración, y racional viene de la palabra griega lógicos, que viene de lógico o racional. Una adoración racional. ¿Cómo es una adoración racional? Bueno, ¿qué es lo más lógico que haga los redimidos al ver la salvación de Dios? Adorarle. Eso es lo más lógico, ¿verdad? La adoración verdadera no consiste en oraciones elaboradas y llamativas, en templos con vitrales artísticos, velas encendidas, túnicas amplias, incienso, música sagrada clásica. No requiere gran talento, habilidades específicas o un despliegue de liderazgo y oratoria. Esas son herramientas, pero no por ello brindas verdadera adoración. O sea, el hecho de que haya muchas luces, que haya un cantante que tal vez cuando canta se escucha hasta el cielo, el hecho de que te pongas una toga, ¿verdad? A mí me ha tocado ver pastores así, que ya ahora para predicar parecen sacerdotes, se ponen togas y sotana y no sé qué tanto rollo. No, eso no implica que estés dando una verdadera adoración, ¿eh? Eso no implica. La adoración genuina solo es aceptable si el corazón y la mente de la persona que adora están enfocados en Cristo. El único culto racional que honra y agrada a Dios es el de la devoción y la alabanza sincera, reflexiva y amorosa, que brotan de un corazón redimido. Por eso no todos saben adorar, hermanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de esos que supuestamente son grupos de adoración y grupos de alabanza a Dios son los más incrédulos y son los que menos, los que son gente que ni hijos de Dios son. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Gente que se ha puesto disque a adorar a Dios en las congregaciones, y nada más porque es el hijo del pastor, o nada más porque canta bonito,
A mí una vez me llegó una persona y me dijo, es que fulano toca el piano, ¿por qué no lo ponen a tocar el piano? Y yo le dije, porque eso no es adoración. Adoración es que sepas tocar algo. Para eso mejor revivo a Beethoven y que toque. Y aún así, no sería adoración. La adoración no tiene que ver con talentos específicos, hermanos. Eso solamente son herramientas. La adoración genuina solo es agradable si el corazón y la mente de la persona que adora se centra en Cristo. El único culto racional que honra y agrada a Dios es la devoción y alabanza sincera, reflexiva, amorosa, que brota de un verdadero Hijo de Dios. Hermanos, Dios quiere un servicio que se cimente en la razón, no en la mecánica. Eso eran los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Qué eran? Pura mecánica. Sin embargo, Dios quiere que le conozcas y por tal motivo actúes. Por tal motivo le sirvas con ese conocimiento, no solamente por mecánica, o sea, no es porque todos lo hagan, no es porque así el pastor me va a dejar de molestar. No, no, no. Aquí lo que debes de preguntarte son dos cosas. O número uno, ¿cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Y número dos, ¿qué ocupa tu mente y tus pensamientos más que cualquier cosa? Dios quiere todo de ti. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en eso se cimenta el servicio. Si tú puedes servir mucho y puedes esforzarte mucho en muchas cosas de la iglesia, pero si tu corazón no está en ese servicio, déjame decirte, tú no agradas a Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.